Buenos días a todos. Estamos en el Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y vamos a hacer un pequeño corto para observar las diferencias de infiltración en tres tipos de suelos diferentes. Si ustedes lo quieren practicar en casa, lo único que tienen que tener es la instalación simple que tenemos aquí. Verán que son tres tuberías plásticas transparentes. En concreto, estas tienen 2,8 centímetros de diámetro interior y una altura de 2 metros, las cuales se han rellenado con tres tipos de suelo, frecuentes en nuestra naturaleza: de textura franca, de textura franco-arenosa y de textura arenosa. ¿Cómo ha sido el relleno? Previamente se ha cogido el suelo, se ha dejado secar, se ha tamizado y una vez que se ha tamizado se ha introducido dentro de las columnas manteniendo una densidad aparente constante. Por el término y la definición de densidad entendremos que es la masa de suelo seco partido por el volumen ocupado. Para ello lo que se ha hecho es dividir la columna que va a albergar el suelo en divisiones de 10 centímetros, de tal manera que se va a rellenar estos 10 centímetros manteniendo una densidad aparente constante. Lo único que mantenemos una densidad aparente, como en este caso se ha hecho de 1,51 gramos por centímetro cúbico, densidad aparente conocida es igual a masa desconocida partido por el volumen que es conocido. ¿El volumen cómo se va a calcular? Pi por el radio interior del cilindro al cuadrado multiplicado por la altura de la subdivisión, que sería 10 centímetros. Por lo tanto, en este caso nos ha salido que debemos pesar 10 gramos. Pesamos 10 gramos en una balanza, lo introducimos de tal manera que vayamos ajustando la altura, dando pequeños golpecitos a cilindro hasta que lleguen a cada una de las divisiones. Una vez completado, ya estaríamos dispuestos para hacer la práctica de la infiltración. ¿En qué va a consistir esta práctica de la infiltración? Pues primero tendremos que recordar qué es la infiltración. La infiltración es la entrada de agua en el suelo. ¿Va a ser o vamos a tener la misma entrada del suelo en los tres cilindros? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque los poros en cada uno de los tres cilindros van a ser diferentes. Aunque no tengamos una estructura formada, sabemos que el suelo arenoso tiene los poros más gruesos. El suelo franco-arenoso tiene unos poros intermedios, mientras que el suelo franco va a tener los poros más pequeños. Y habría que recordar, el agua se mueve más fácilmente cuando los poros son más gruesos. Y aunque inicialmente no se ha medido el contenido de humedad, pero se ha dejado secar durante todo un año estas muestras, el contenido de humedad que tienen va a ser diferente, pero en todas partimos de que están a suelo seco. Cada uno, insisto, tendrá un contenido de humedad diferente que no se ha medido. Para medir la infiltración, lo que vamos a partir es de una probeta que se ha rellenado de agua, concretamente 100 milímetros. Y lo que vamos a hacer es echarla. Y la infiltración es la entrada del agua a través de la superficie del suelo. Entonces tenemos una cinta métrica, sabemos la altura que tiene el suelo. Al añadir los 100 milímetros de agua va a tener otra altura distinta. Vamos a tomar la medida de esa altura y cada cierto tiempo vamos a ir midiendo cómo el agua va disminuyendo en el cilindro. Al principio, como el suelo está muy seco, esta disminución va a ser muy pronunciada y con el tiempo va a ser más lenta. ¿Cuándo vamos a acabar la práctica? La práctica va a acabar cuando el suelo en todas las columnas sobre la superficie del suelo haya desaparecido. ¿Qué ocurre en el momento de que el suelo comienza a pasar por la superficie? Se forma un frente de humedad y lo que vamos a observar es que el agua va a descender. ¿Dónde descenderá más? Pues descenderá más en el suelo, teóricamente, ahora lo comprobaremos, que tiene mayor infiltración, que tiene los poros más gruesos. Por lo tanto, lo que cabría esperar es que en el suelo arenoso, enseguida esa columna de suelo que corresponde a 100 milímetros
de agua, que va a ser igual en las tres, se infiltre en la primera y descienda mucho más rápidamente. Mientras que la zona intermedia va a ser el franco arenoso, tardará un poquito más en infiltrarse y el movimiento en el interior del suelo va a ser intermedio, y el más pequeño de todos, la menor intensidad de infiltración, la vamos a tener en el franco, que va a tardar más en infiltrarse, y el recorrido en el interior del suelo va a ser más pequeño. Al cabo de una semana vamos a volver y vamos a ver cómo se ha redistribuido el suelo en los tres cilindros, cómo se ha distribuido el agua en los tres cilindros. Y vamos a tomar las muestras cada 10 centímetros y vamos a medir el contenido de humedad. Pero eso será la próxima semana. Advertirles también que para que no se erosione la zona de entrada se suele colocar una rejilla, en este caso es de acero inoxidable, que hace que cuando se introduzca los 100 milímetros de agua, pues esa parte no se erosione. Ahora nuestro técnico nos va a hacer una demostración. Se colocaría debajo de esta rejilla, se ha colocado un papel secante y con esto estaríamos preparados para realizar el beneficio. Tenemos aquí acompañándonos a dos alumnos de la asignatura, Mario y Gonzalo, que como tenemos tres suelos diferentes, necesitamos una mano de obra un poco cualificada y experta. Entonces, Mario, cuando quiera, se va a subir para tomar la lectura. Conviene, para que haya la menor distorsión posible, que la altura de la vista esté a la misma altura que lo que es la cinta métrica. Pues cuando quieras, Mario y Gonzalo, que es el otro alumno que se va a encargar de la toma de datos para luego poder afrontar la tarea que se va a poner. Empezamos por el franco, seguiremos con el arenoso y terminaremos. Necesitamos el cronómetro también ahora cuando nos diga Mario, para cronometrar cada cierto tiempo. Cuando quieras, Mario. $191. $191 también. $189,5. Ahora Mario nos va a leer cuál es el descenso en cada una de las columnas. Él va a leer el descenso empezando por el suelo franco y yo voy a leer el avance del frente de humedad en el suelo. Estamos a los 30 segundos, vamos a tomar la primera lectura. Ya. 190,7. Y aquí serían 171,4. Listo. 190,3. 1 minuto 17 segundos. 168,3. 180. 1:12. 141. 1:18. 1,42. Bueno. Ahora volvemos otra vez. 141,3. 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 141,3
Y ahora sería ya 2 minutos 30, 190. 190 y 170,2. 2 minutos 4 segundos. 189,9. 1,54. 168,1. 176,1. 128. 2,13. Ya. 190,4. 170. 189,8. 167,2. 173. 119. En este momento, que han transcurrido 3 minutos aproximadamente, la infiltración en el suelo arenoso ha acabado y observamos que ha recorrido toda esta distancia. Si lo comprobamos con el suelo intermedio, vemos suelo francoarenoso que tiene menos infiltración y ha recorrido una distancia ostensiblemente menor. Fíjense, de aquí hasta aquí. Y el último, el franco, tiene para un poquito más de tiempo. La distancia recorrida en el interior del suelo ha sido bastante más pequeña. Si lo extrapolamos esto a la naturaleza, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, cuando hay una lluvia intensa, una precipitación máxima. Que si el suelo es muy arenoso, enseguida este agua se va a infiltrar, no se va a acumular en el terreno. Mientras que si tenemos un suelo con una textura que dará lugar a una estructura también que module el movimiento del agua en el suelo, la tendencia a la infiltración es mucho más lenta y tiende a acumularse. Un ejemplo aplicado de los filtros de arena y gravas que tienen poros muy gruesos es para recoger las aguas que salen de los taludes que forman las carreteras o las autovías. Verán que cuando se están construyendo es mandatorio colocar unos filtros, porque cuando se producen estas precipitaciones máximas lo que interesa no que se acumule, como sería el suelo original de aquí, sino que se vaya lo más rápidamente posible para que no se produzca ninguna accidente. Bueno, vamos a tomar otra medida. Ahora no necesitamos correr porque ya han visto que esto va muy lentamente, y para este tiempo de aquí, para los dos únicos suelos que nos quedan, 190,2. 169,4, 189,5. 166. Y en el suelo arenoso lo que vamos a medir ahora, como la infiltración ya ha acabado, es la redistribución del agua en el suelo. Una vez que ha acabado la infiltración, comienza el proceso de redistribución. ¿En qué consiste? Pues consiste que las capas superiores del suelo, que tienen un contenido de humedad más grande, van a alimentar a las capas inferiores. El movimiento sería vertical descendente. ¿Por qué? Porque hay las dos fuerzas que están interviniendo aquí. Aquí no tenemos ni potencial osmótico ni tenemos raíces. Lo que es la energía por unidad de peso, que es lo que hace mover el agua en función de un gradiente determinado, es nuestro potencial hidráulico, que depende, por una parte, al efecto de la gravedad,
que es vertical descendente, y por otra parte al efecto de las fuerzas matriciales, que dependen a su vez de la adherencia, los fenómenos de adherencia que tenga con las partículas del suelo, las de absorción y la cohesión que tenga en sí el agua, es decir, las fuerzas capilares y las fuerzas de adhesión. En un suelo arenoso las fuerzas de adhesión son mínimas, puesto que no existen partículas con carga eléctrica como las arcillas, por lo tanto son fuerzas capilares, y las fuerzas capilares son muy pequeñitas, es decir, que van a retener muy poquito el agua en el suelo y enseguida lo van a transmitir en el horizonte más profundo. ¿Qué deberíamos observar? En esta redistribución del agua desde las zonas más superiores a las más inferiores se va a hacer a una velocidad mucho mayor que en los otros dos casos. ¿De acuerdo? Cuando se produzca el fenómeno de redistribución. La redistribución comienza cuando se ha infiltrado todo el agua en el perfil del suelo. Anteriormente, como es en estos dos casos, vemos que se está infiltrando y vemos que se está moviendo. Pero aquí no hay redistribución porque todavía tenemos una lámina de agua apreciable en la superficie del suelo. ¿De acuerdo? En este otro caso ya sí. Por lo tanto, la medida, no sé si se puede observar aquí, vean que sigue aumentando, ahora lo vamos a ver cuando tomemos la medida. Y en este caso, las fuerzas de la gravedad lo que está accionando fundamentalmente es esta fuerza lo que acciona el movimiento del agua, porque en la parte superior, potencial matricial, las fuerzas matriciales son muy pequeñitas y esto va moviéndose y nutriendo sobre todo con la fuerza gravitatoria que nunca cambia, habiendo mucho contenido o poco contenido de agua. Entonces, para este tiempo, el nivel del agua ha alcanzado 90,5. Si miramos los datos en el suelo arenoso, aproximadamente ha discurrido 50... ¿Cuánto es? 89. Pues se ha movido 80 centímetros en 5 minutos. O sea, el desplazamiento vertical descendente es 80 centímetros en 5 minutos. ¿De acuerdo? Mientras que aquí tenemos un desplazamiento de 10 centímetros, menos de 10 centímetros, y llevamos ya unos 12 minutos de función. ¿Qué implicaciones puede tener esto en la naturaleza? Esto es nuestro suelo, que es el que vemos, pero ¿qué hay debajo del suelo? Podemos tener un suelo uniforme, como es esto de aquí, podemos tenerlo estratificado, pero ¿debajo qué hay? Debajo tenemos los acuíferos, y este agua de lluvia o este agua de riego, que puede tener nutrientes y contaminantes, lo que hace es desplazar, junto con el agua, todas estas sustancias. ¿A dónde van? El caso más sencillo es que aquí tengamos plantas que tengan unas raíces que van a absorber a la profundidad que estén este contenido de humedad que tengamos. Por lo tanto, el contenido de humedad, cuando tenemos una vegetación, va a ser menor del que vamos a calcular aquí. Pero todo este agua que se ha infiltrado y que luego se va a redistribuir, ¿va a ser aprovechado por las raíces? Las raíces, fijémonos, van a estar a lo mejor como mucho hasta 1 metro. Pero ¿qué ocurre con todo este agua? Este agua va a seguir su camino, y si suponemos que este agua llega, dependiendo de la cantidad aplicada del tipo del suelo, hasta una profundidad muy grande, se puede encontrar con el acuífero, y ahí es al final donde acabaría todo este agua que no ha sido extraído en las capas superiores por la atmósfera y la evapotranspiración de las plantas y las sustancias que lleve estas disueltas. Alguno, como los casos más generales, en las zonas donde ha habido un riego por inundación o por gravedad, con grandes aplicaciones de agua que no han sido aprovechados por las plantas, puesto que se regaba en exceso, al cabo de mucho tiempo, esto es un fenómeno lento, tenemos contaminación. Nos hemos encontrado con contaminación de nitratos en los pozos de agua potable. En otras zonas podemos tener arsénico, en otras zonas podemos tener también otras sustancias pesticidas que pueden echarse con el agua de riego. Y vamos
Como vemos que ya es muy lento, vamos a hacer una última medida en el día de hoy y luego ya dentro de una semana vamos a volver para ver cómo habría quedado. De todas formas, vean que la parte de la infiltración en estos dos suelos se ve, como habíamos apuntado, que es intermedia en el francoarenoso y más lenta en el arenoso, y a lo mejor esto en infiltrarse puede tardar otras 3 horas, otras 4 horas, otras 5 horas. Pero para ilustrar el proceso fundamental del movimiento de agua en el suelo, con lo que hemos visto en la parte más rápida, ha sido suficiente. Tomamos la última medida en el día de hoy y nos concentramos otra vez en una semana. Bueno, pues empezamos, Mari. 189,7. 167,5. 188,6. 162,8. Y por último, la redistribución en el suelo arenoso estaría en 80,2. Muchas gracias por la atención, gracias a todos los participantes y les animo a que lo hagan en su casa. El material para la realización está disponible al alcance de todos. Hasta luego.